Paz de Cristo, iglesia, amigos y familiares. Una vez más estoy aquí y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un gozo, para mí es una gran bendición el poder conectarme delante de ustedes, conectarme a través de este medio para compartirles palabra de Dios y estoy muy emocionado, muy contento porque una vez más estoy aquí para compartir palabra de Dios, para compartir un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Este mensaje lo estuve predicando a los hermanos varones a través de una videollamada, de una videoconferencia, y fue de mucha bendición a la vida de cada uno de nosotros. Y quise también grabar este video para compartirlo con cada uno de ustedes. Y deseo que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere, los levante, los anime y los siga impulsando a seguir sirviéndolo y a seguir creyendo en su palabra, a seguir creyendo en sus promesas y a seguir adelante, a seguir el camino que el Señor nos ha trazado a la vida de cada uno de nosotros. Les agradezco a cada uno de ustedes que han estado mirando estos videos. Espero que les sea de bendición y también les agradezco el que estén compartiendo estos videos. Para mí eso es de mucha bendición, eso es de mucha alegría, es de mucho gozo, pues no estamos aquí haciendo esto en vano, porque el Señor tiene propósitos, tiene planes. A través de su palabra, Él nos revela esos propósitos y esos planes a la vida de cada uno de nosotros. Y en esta hora yo quiero compartir un mensaje, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que tiene por nombre Paz en la tormenta. Y este mensaje, para comenzar a predicarlo, para comenzar a enseñarlo, quiero que leamos Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Y el tema es Paz en la tormenta. Amén. Y Marcos capítulo 4, versos 35 al 41 dicen así de esta manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y dijeron los discípulos entre sí, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. El tema es paz en la tormenta. Paz de Cristo, hermanos. Hoy día estamos nosotros viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde aún fueron profetizados a través de la palabra de Dios, a través de la misma palabra que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, todas estas cosas que sucederían antes de su venida. Y lo que estamos viviendo nosotros hoy día, lo que estamos mirando en el mundo, lo que nosotros mismos estamos sufriendo hoy día con lo de la pandemia y todo lo que estamos mirando alrededor de nosotros, con esto de la violencia, esto del racismo, esto de las manifestaciones que se han levantado, pues todas esas son cosas que el Señor ya había profetizado en su palabra, que el Señor ya había dicho que todo esto vendría, que todo esto sucedería antes de que Él regresara a la tierra a establecer su reino para siempre. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí nos habla la palabra de Dios que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, razas peleando, naciones peleando. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nos habla que habría pestes, que habría hambres, que habría terremotos en diferentes lugares, y todo esto lo podemos ver hoy día nosotros, cómo todo esto se ha aumentado en todo el mundo. Entonces los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos proféticos, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, son tiempos que nunca antes nosotros habíamos visto, habíamos mirado, habíamos vivido. Aún la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice aún también estas palabras a Timoteo en 2 de Timoteo 3:1. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos amenazantes, tiempos que no se verá mucha paz, tiempos de turbulencia, tiempos de tormenta, tiempos de tempestad, tiempos donde nosotros tal vez no vamos a saber qué hacer, como lo que hemos estado viviendo en estos días, en estos meses pasados que hemos estado mirando, que hemos estado viviendo. Bueno, también dice allí mismo en la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:1, que la maldad de los hombres iría en aumento. Y nosotros podemos ver todo eso en este día. Nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo, cómo aún la maldad de los hombres ha ido en aumento, cómo la violencia, cómo el abuso, cómo todas estas cosas que nosotros miramos a través de los medios de comunicación ha ido de aumento en aumento. Amén. Las leyes, la policía, todos los gobiernos, cómo están abusando aún en su poder de la gente, de las personas. Todo esto son cosas que el Señor había profetizado en su palabra, que el Señor ya nos había dicho que iría de aumento en aumento. La pandemia, el racismo, la violencia, la economía que se tambalea, la pérdida de trabajos y el cierre de empresas. Todo esto son cosas que se han levantado en contra de nosotros, la iglesia, y aún en contra de la humanidad, como grandes tormentas y tempestades que quieren destruirnos. Todo esto que se ha levantado hoy día, todo esto que estoy hablando, todo esto que nos habla aún la palabra de Dios y nos profetizó la palabra de Dios, afecta a la iglesia, afecta al cuerpo de Cristo, afecta a aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Salvador y Señor Jesucristo, pero también afecta a toda la humanidad. Hoy día nosotros estamos mirando en todo el mundo la violencia, en todo el mundo los terremotos, las hambres, las enfermedades. Con esto de la pandemia, hoy día nosotros estamos mirando en todo el mundo cómo esta palabra que el Señor dijo en Mateo 24:7 se está cumpliendo, cómo lo estamos mirando nosotros. Lo estamos mirando claramente alrededor de nosotros, cómo la palabra de Dios se cumple, cómo lo que dijo el Señor Jesucristo se está cumpliendo. Y todo esto se ha levantado hoy día como grandes terremotos, como grandes tempestades que quieren ahogarnos, que quieren destruirnos y que quieren hacernos daño. Hoy día estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos amenazantes, donde mucha gente ha perdido sus trabajos, su salud, y aún muchas empresas y negocios han tenido que cerrar porque se han ido a la quiebra. Así está la situación que se vive hoy día. Así está de peligroso, así está de difícil. Pero nosotros los hijos de Dios debemos confiar, debemos tener fe, debemos tener esperanza, porque Jesús está con nosotros y no estamos solos en esta tempestad, en este tiempo de turbulencia, en este tiempo de tormenta. Nosotros los hijos de Dios no estamos solos. Nosotros tenemos quien nos ayude, nosotros tenemos quien nos defienda. El Señor Jesucristo mismo va en este viaje a la otra orilla. El Señor Jesucristo va con nosotros. Él va en nuestra barca y Él ha de ayudarnos, Él ha de calmar la tormenta, Él ha de calmar la tempestad, y Él ha de darnos la victoria, Él ha de salvarnos y Él ha de librarnos de todo esto que nosotros estamos viviendo hoy día, porque somos sus hijos, porque somos sus discípulos, y el Señor Jesucristo ha dicho: pasemos a la otra orilla. Hemos de llegar al lugar donde el Señor dijo que hemos de llegar, y hemos de llegar a aquel lugar y hemos de ver la gloria de Dios, lo que el Señor va a hacer. Hemos de mirar sus milagros, sus maravillas. Hemos de mirar la mano poderosa de Dios obrando aún en nuestras propias vidas y en las vidas de nuestros seres queridos, en las vidas de nuestros vecinos, en las vidas de aquellos por los cuales nosotros estamos delante del Señor día y noche, clamando para que el Señor cambie sus vidas. Nosotros hemos de llegar a la otra orilla. Nosotros hemos de llegar al lugar donde el Señor ha dicho que hemos de llegar. ¿Por qué? Porque a pesar de luchas, de pruebas, de tormentas, de tribulación, de tempestades, de tiempos difíciles, de tiempos amenazantes, de tiempos proféticos, a pesar de todo eso, el Señor va con nosotros en este viaje. El Señor va en nuestra barca y el Señor ha de ayudarnos y el Señor ha de darnos
la victoria y hemos de pasar a la otra orilla del lago sanos y salvos. Amén, hermanos, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor ha de ayudarnos y el Señor ha dicho, pasemos al otro lado, pasemos a la otra orilla, completemos nuestro viaje, completemos nuestra misión, amén, y no va a haber tormenta, no va a haber tiempo difícil, no va a haber prueba, lucha, tempestad que se levante en contra de los hijos de Dios, que pueda pararnos, que pueda destruirnos, que quiera anegarnos como aquella barca, aquella tormenta que estaba queriendo anegarlos. No va a haber nada que pueda anegarnos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo va con nosotros y Él nos ha de dar la victoria y Él nos ha de llevar de su mano aún para que nosotros podamos llegar al otro lado, al lugar donde Él quiere que nosotros lleguemos. Amén. Ahora yo quiero dar una pequeña explicación acerca de lo que meteorológicamente es una tormenta. Y una tormenta es esto. Una tormenta es un fenómeno meteorológico producido por fuertes vientos que agitan violentamente el agua del mar. Eso es una tormenta explicada meteorológicamente. Una tormenta es un fenómeno meteorológico producido por fuertes vientos que agitan violentamente el agua del mar. Pero ahora, ¿qué es una tempestad? Porque estoy hablando de tormentas, estoy hablando de tempestad, y el mismo pasaje donde el Señor le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, ellos tuvieron que navegar sobre un lago. Y mientras ellos navegaban sobre el lago, tal vez a la mitad de su camino se levantó esta gran tormenta, se levantó esta gran tempestad, así nos dice la palabra de Dios, y comenzó a agitar las aguas violentamente. Las aguas comenzaron a querer ahogar el barco, a querer llenar el barco y querer hundirlos y querer ahogarlos y querer destruirlos. Bueno, una tempestad es un fenómeno producido por desequilibrios térmicos en la atmósfera que progresivamente se manifiesta con viento, grandes nubes y culmina en violentas lluvias y precipitaciones acompañadas por rayos eléctricos, truenos y relámpagos. Una vez más, dice, una tempestad es un fenómeno producido por desequilibrios térmicos en la atmósfera que progresivamente se manifiesta con vientos, grandes nubes, culmina en violentas lluvias y precipitaciones acompañadas por rayos eléctricos, truenos y relámpagos. Entonces nosotros, al ver estas explicaciones meteorológicas de lo que es una tormenta y de lo que es una tempestad, entonces ahora nosotros podemos ver a través de este pasaje bíblico que acabamos de leer, que lo que vivieron los apóstoles, lo que vivieron los discípulos juntamente con el Señor Jesucristo y otras barcas que dice la Escritura que iban juntamente con ellos a la otra orilla del lago, pues nosotros podemos ver aquí que ellos pasaron por un tiempo verdaderamente difícil, por un tiempo verdaderamente donde ellos temieron por su vida, de que iban a perecer. Amén. Porque dice la palabra de Dios que se levantó una gran tempestad cuando ellos iban cruzando por el lago para la otra orilla. Y hemos acabado de leer que una gran tempestad es unas lluvias torrenciales, potentes, con nubes, con truenos, con violentas lluvias, con relámpagos, con rayos eléctricos. Todo esto es una tempestad. Todo esto es lo que ellos estaban viviendo en ese momento, que pasaron ellos por ese lago, por ese lago en su barca. Todo esto. Entonces nosotros podemos ver que la situación en cual ellos estuvieron pasando por ese momento no fue una situación fácil, fue una situación difícil, donde ellos temieron aún por su vida, donde ellos pensaron que no la iban a librar, que no la iban a hacer. Pero ¿qué pasa? Que ellos luego se dan cuenta cuando ellos están luchando por sus vidas, tal vez queriendo sacar el agua de la barca para que no se ahogaran o tirando carga para que no estuviera más pesada la barca y ellos poder flotar más y poder salvarse. Luego ellos se dan cuenta que el Señor allí estaba con ellos, pero que el Señor estaba durmiendo. El Señor estaba descansando. El Señor estaba cansado de predicar, de sanar enfermos, de liberar endemoniados. Y entonces el Señor pues tomó un tiempo para descansar.
Y mientras él estaba durmiendo sucede esta tormenta y los discípulos se dan cuenta que mientras ellos estaban luchando por su vida con esta tormenta, con esto que se les había venido encima, ellos se dan cuenta que el Señor estaba allí, pero que el Señor no estaba despierto, que estaba dormido. ¿Y qué es lo que sucede? Que los discípulos van, claman al Señor, levantan al maestro y le dicen: Maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Mira cómo estamos, mira cómo esta tormenta ha venido sobre nosotros. Ellos van y levantan al maestro. El maestro, dice la palabra de Dios, que se levanta y luego va al frente del barco tal vez y clama al viento, clama a la tempestad y le dice: calla, enmudece. Y dice la palabra de Dios que al momento, dice que al momento cesó el viento, se calmó la lluvia, se calmó la tempestad y se hizo grande bonanza. Amén, amén. El Señor tiene poder para cambiar nuestras situaciones. El Señor tiene poder para ayudarnos a pasar sobre tormentas, sobre grandes necesidades, sobre grandes problemas, sobre grandes tribulaciones, aún sobre estos tiempos peligrosos, estos tiempos difíciles. El Señor está con nosotros y Él tiene el poder para ayudarnos. Él tiene el poder para sacarnos adelante de esto que hoy día nosotros estamos viviendo. El Señor tiene el poder para ayudarnos y Él va con nosotros. Y nosotros, si tenemos algún tipo de necesidad, debemos creer que Él va con nosotros y debemos clamar al Señor para que Él nos ayude. Amén. No fue cosa simple por lo que pasaron los discípulos. Por esto tuvieron mucho miedo. No fue cosa simple. Pero Jesús estaba probando la fe de ellos. Aquí podemos ver también que el Señor, pues mientras Él dormía, Él sabía todo lo que estaba pasando. Porque el Señor aún mientras dormía, Él tiene el conocimiento de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Tal vez en su humanidad, en su carne, Él estaba cansado y se quedó dormido ahí en la popa, como dice la palabra de Dios, sobre un cabezal. Pero ¿qué pasa? Que el Señor aún mientras estaba dormido, Él tenía el control de todas las cosas. Y Él sabía lo que estaba sucediendo. Y Él sabía lo que sus discípulos estaban pasando. Pero Él estaba esperando a que clamaran los discípulos a Él para que Él los pudiera ayudar. Amén. Jesús estaba probando la fe de ellos, cómo iban a reaccionar, qué es lo que ellos iban a hacer. Imagínense estar en medio de un lago en la noche, en una barca y con una gran tormenta, una gran tempestad azotando. Miedo, temor, pensando en morir, ahogado, sin salida. Cuando hay tormentas, truenos, relámpagos, imagínense todo esto. Que nosotros estemos en medio de un lago en la noche, en la oscuridad, con una tormenta sobre nosotros, con rayos, relámpagos, truenos, lluvias fuertes, lluvias torrenciales que están azotando nuestra barca, que están azotándonos, que el agua se está llenando la barca de agua y que tal vez nos vamos nosotros a ahogar, que tal vez vamos a perecer. Bueno, esa era la situación que ellos estaban pasando en ese momento, lo que nos relata esta escritura. Y pues yo me puse a pensar, hay veces que para ilustrar un poco más acerca de esto que estoy hablando, acerca de tormentas y de grandes tempestades, acá donde yo vivo, donde llueve muchas veces en tiempos de calor, se vienen tremendas tormentas, tremendas tempestades, hay fuertes vientos, relámpagos, truenos, mucha lluvia, y muchas veces cuando se escuchan truenos cerca, ¿verdad?, de nosotros, rayos, a veces se asusta uno. Pues ahora imagínense estas personas, imagínense estos discípulos allí en esa barca en medio del lago, no teniendo a ningún lugar a donde ir a esconderse para guardarse de esta tormenta. Bueno, esa era la situación de estas personas, esa era la situación de los discípulos cuando iban cruzando por ese lago para ir a la otra orilla donde el Señor les dijo que deberían de ir. ¿A qué? Pues a seguir predicando la palabra de Dios, a seguir llevando el mensaje, a seguir sanando enfermos, a seguir liberando a los cautivos, a seguir predicando la palabra de Dios. Para eso el Señor quería que pasaran a la otra orilla. Hay tormentas que se levantan, amén. Hay tormentas que
que en estos tiempos se levantan y se han levantado en contra de nosotros. En este tiempo hay una tormenta que se ha levantado en contra de nuestra economía, amén. Todo esto que ha traído la pandemia ha golpeado duramente a nuestra economía. Muchos de nosotros hemos dejado mucho tiempo de trabajar, aún muchas empresas, como decía al principio, les ha afectado tanto que se han ido a la quiebra y han tenido que cerrar. Y mucha gente ha perdido sus trabajos. Gracias a Dios esa no es la situación nuestra, pero sentimos por todos aquellos millones de personas. Hoy día aún estaba escuchando que por lo menos 40 millones de personas, imagínense hermanos, imagínense iglesia, aproximadamente según los datos que escuché hoy día, 40 millones de personas han perdido su trabajo. Muchas empresas, muchas tiendas, muchos restaurantes, muchas compañías han tenido que cerrar porque durante este tiempo, durante estos últimos 3 meses, no se han podido mantener y se han ido a la quiebra y han tenido que cerrar. Y entonces todo esto que estamos viviendo hoy día nosotros con lo de la pandemia y aún con lo de toda la violencia que se ha levantado por el racismo y todo los abusos policiales de las leyes y todo esto, pues ha afectado mucho a la economía y ha venido sobre nosotros como una gran tormenta, como una gran tempestad, y aún nuestra salud, aún muchos conocidos, aún muchos de nosotros, aún muchos familiares también han sido afectados en su salud con esto del coronavirus. Y no solamente eso, muchas diferentes otras enfermedades que están golpeando a la gente, como el cáncer, como todas estas noticias que escuchamos a cada rato, ¿verdad? Aún en familiares o amigos de que tienen cáncer, de que les han encontrado cáncer, y todo esto son cosas tristes, son cosas difíciles que hoy día se está viviendo, que mucha gente están pasando por todas estas cosas, y todo esto pues se levanta en contra de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia, de la iglesia, aún de la humanidad. Todo esto se ha venido como tormentas queriendo destruir nuestras vidas. Pero a pesar de que esta pueda ser tormenta que estemos viviendo hoy día muy violenta, nosotros todavía vamos a confiar en el Señor. A pesar de que todo esto se ha levantado en contra de nosotros duramente, nosotros todavía debemos y vamos a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros y Él está esperando solamente que nosotros clamemos a su nombre, que clamemos a Él, y Él ha de hacer bonanza, Él ha de hacer una maravilla, Él ha de hacer un milagro en nuestra vida, y Él ha de calmar la tempestad, Él ha de calmar el viento, Él ha de calmar la tormenta, y Él nos ha de dar la paz que nosotros necesitamos. Él ha de tomar el control sobre este asunto. Hay momentos donde Hay momentos donde el Señor nos va a tener que llevar al lago donde se desatará la tormenta para probar nuestra fe. Hay momentos donde el Señor también en sus planes, en sus deseos, en sus propósitos para con su iglesia, para con sus hijos, Él va a llevarnos al lago para que se desate una tormenta y para que nuestra fe sea probada. Amén. Es a través de los tiempos difíciles, es a través de las tormentas, es a través de todas estas cosas que hoy día estamos viviendo que el Señor prueba nuestra fe para ver nosotros qué vamos a hacer durante esta situación. Si vamos a renegar de Dios o si vamos a confiar más en Él, si nos vamos a pegar más a Él, si vamos a creer más en Él, más en su palabra, o qué es lo que vamos a hacer, si vamos a tratar de solucionar todo con nuestras propias fuerzas o qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces el Señor va a permitir todas estas cosas para probar a su iglesia, para probar a su pueblo, para ver qué es lo que cada uno de nosotros hemos de hacer. Dios ahora mismo está probando nuestra fe con todo esto que estamos pasando hoy día para ver qué vamos a hacer, para ver cómo nosotros vamos a responder a todo esto que hoy día nosotros estamos viviendo. Amén. Amén, hermanos. Amén, iglesia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el Señor es atraído por los problemas? Una vez más, ¿sabían ustedes que Dios es atraído por los problemas? La palabra de Dios nos dice que cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo allá en Egipto, dice la palabra de Dios que el pueblo luego clamó al Señor
y el Señor se manifestó a Moisés y mandó a Moisés a liberar a su pueblo allá a Egipto con mano poderosa, con tremendos milagros, con tremendas maravillas, con tremendos portentos, cosas que nunca nadie había visto. Dios hizo a través de Moisés, a través de mano de Moisés, para liberar a su pueblo. Pero todo esto fue cuando su pueblo clamó por ayuda, cuando su pueblo clamó por socorro, cuando en el momento más difícil, más duro de sus vidas, cuando ellos vieron que ya no había salida, que iban a perecer si ellos no clamaban al Señor, si ellos no se volvían a su Dios, si ellos no se volvían al Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y Jacob. Ellos sabían que iban a perecer, que iban a dejar de existir como nación, y entonces ellos clamaron al Señor, ellos clamaron a su Dios, y el Señor se manifestó poderosamente en sus vidas para sacarlos con mano poderosa de la esclavitud de allá de Egipto, para liberarlos a través de mano de Moisés. Bueno, por eso el Señor es atraído por medio de los problemas. Cuando hay problemas en nuestras vidas, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay cosas que nosotros no tenemos el control sobre ellas, nosotros podemos atraer la presencia de Dios y el poder de Dios a nuestras vidas si tan solamente nosotros clamamos, si tan solamente nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, para que el Señor se manifieste con su poder y se levante y le diga a la tempestad, le diga a la tormenta: calla, enmudece, y se hará grande bonanza. Al momento, dice la palabra de Dios, cuando el Señor clamó y dijo al viento y a la lluvia y a la tempestad: calla, enmudece, al momento se hizo grande bonanza. Amén. Cuando nosotros clamamos a Dios para que Él nos ayude en nuestra necesidad, para que Él nos ayude en todo lo que nosotros estamos pasando, nosotros hemos de esperar la respuesta de Dios, del Señor Todopoderoso, que pelea por nosotros, que va de nuestro lado, que va en nuestra barca, que está cerca de nosotros. Nosotros hemos de esperar una respuesta poderosa de parte de nuestro Dios, y Él ha de darnos esa bonanza, Él ha de darnos esa bendición, Él ha de darnos esa paz que nosotros necesitamos en el momento que estamos pasando, en el momento difícil. Él ha de darnos esa prosperidad, Él ha de darnos esa bendición que nosotros estamos buscando, que estamos necesitando. Él aún ha de darnos esa sanidad por la enfermedad que nosotros estemos pasando, si tan solamente nosotros clamamos al Señor, clamamos a aquel que todo lo puede, clamamos a aquel que es todopoderoso para salvarnos, para redimirnos y para librarnos de todo mal, de toda esclavitud, de toda lucha, de toda prueba. Amén. La palabra de Dios nos dice en San Juan 16:33, Jesús hablando con sus discípulos, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El Señor nos dice en este día que aunque nosotros estemos pasando por luchas, por pruebas, por tempestades, por tribulación, por tiempo difícil, por una economía en nuestra vida que está siendo golpeada, aún si estamos batallando por nuestra salud, el Señor nos dice en este día que nosotros debemos de confiar en Él, porque Él ha vencido todas estas cosas. El Señor ha vencido al mundo, y el Señor ha de darnos esa paz que nosotros necesitamos, aun aunque estemos pasando por medio de una tormenta. Amén, hermanos. Hoy yo les invito, hermanos, a que tengamos paz en nuestro corazón, porque el Señor está con nosotros. Él está de nuestro lado y Él no va a dejar que nada nos destruya. Él no va a dejar que ninguna tormenta, ninguna tempestad, ningún problema, ninguna situación, por más difícil que ésta sea, Él no va a dejar que eso nos destruya. Él no va a dejar que eso nos ahogue. El Señor ha dicho que nosotros hemos de pasar a la otra orilla, y nosotros hemos de pasar a la otra orilla. ¿Por qué? Porque si el Señor va con nosotros, Él se va a asegurar de que nosotros lleguemos al lugar donde el Señor dijo que hemos de llegar, y hemos de ver la gloria de Dios. Yo creo que a la otra orilla donde el Señor dijo que nosotros hemos de llegar,
hemos de ver la gloria de Dios, el poder de Dios manifestándose, cambiando vidas, cambiando corazones, transformando las almas, liberando las almas, haciendo milagros, haciendo maravillas. El Señor ha de hacer todas estas cosas cuando nosotros pasemos al otro lado, cuando nosotros lleguemos a la otra orilla. Ciertamente nosotros ahora estamos pasando por tiempo difícil, pero cuando pasemos por este tiempo, nosotros hemos de ver la gloria de Dios. Nosotros podemos aún ver muchos ejemplos bíblicos, como la palabra nos enseña que después de que hubo una gran tormenta, una gran tempestad en la vida de los discípulos cuando iban en esta barca sobre aquel lago, nosotros podemos ver que después, cuando ellos llegaron a su destino, ellos vieron grandes maravillas, ellos vieron grandes milagros, y aún sobre el mar, aún sobre este lago, aún sobre esta barca, en medio de esta tormenta, cuando el Señor se levantó y cayó la tormenta, cayó la tempestad, el Señor hizo allí ver su poder delante de sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que ellos se quedaron maravillados. Y dijeron, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Bueno, yo creo que el Señor puede hacer esa clase de milagros, esa clase de maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros tal vez aún hemos de decir, como los discípulos, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos conocer ciertas facetas que el Señor tiene, en las cuales no se ha manifestado en nuestra vida, y que cuando Él se manifieste con ese poder, con esa faceta que Él tiene de su poder para bendecirnos, nosotros hemos de quedar admirados, asombrados, porque así es el Señor, porque el Señor es todopoderoso y Él quiere lo mejor para sus hijos. Amén, hermanos. En este día yo les invito a tener paz, aún aunque estemos pasando por tiempo difícil, por tormenta, por tempestad. El Señor está con nosotros, el Señor va de nuestro lado, el Señor va en nuestra barca en este viaje que nosotros estamos caminando. Amén. Yo quiero orar, yo quiero terminar, y yo quiero que oremos por una grande bonanza. Así como dice la palabra de Dios, que después de que el Señor reprendió el mar, reprendió el viento, se hizo grande bonanza. Y esta palabra, grande bonanza, tiene que ver con paz, tiene que ver con tranquilidad, tiene que ver con prosperidad. Amén. Y yo creo que el Señor quiere darnos esa paz que nosotros estamos buscando. Él quiere darnos esa bendición que estamos buscando. Él quiere darnos aún esa prosperidad que cada uno de nosotros estamos deseando. Amén. Que el Señor también aumente nuestra fe. Que el Señor obre nuestro corazón y nos dé esa confianza que nosotros necesitamos para seguir adelante. El Señor nos tiene en sus manos y no habrá nadie que nos pueda separar de su mano. Amén, hermanos. Amén, amigos. Yo quiero orar para terminar. Amén. Vamos a orar porque el Señor haga grande bonanza en nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque en esta hora hemos recordado, Señor, que tú estás en nuestra barca, que tú vas de nuestro lado en este viaje, que aunque este viaje sea difícil, que aunque este viaje tenga situaciones difíciles, situaciones amenazantes, situaciones donde muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, sabemos ahora que tú estás con nosotros, Padre, y de que tú no dejarás que nada de lo que está pasando hoy día en nuestra vida nos destruya o nos ahogue. Tú tienes el control de toda situación, tú tienes el control aún de la naturaleza, aún de las pestes, de las enfermedades, de los terremotos, de toda cosa, Señor, que quiera levantarse aún en contra de tu iglesia y aún en contra de la humanidad. Señor, tú tienes el control. Padre, y en esta hora te pedimos, Señor, que tú hagas grande bonanza en nuestras vidas, que tú nos des esa paz, que tú nos des ese gozo, esa tranquilidad que nuestro corazón anhela, que nuestro corazón necesita. Sabemos que tú tienes el poder sobre todas las cosas. Creemos, Señor, que tú nos has de dar grande prosperidad. Creemos que tú nos has de dar salud, Padre. Creemos que llegaremos aún al otro lado, a la orilla del lago, Señor, donde tú has dicho que hemos de llegar, que hemos de pasar, que hemos de continuar con nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú
obres poderosamente en la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo, al llegar a la otra orilla, hemos de ver tu gloria, Señor, y hemos de glorificarte y hemos de exaltarte, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de cada una de las personas que mirarán este video. Yo bendigo sus vidas, yo declaro grande bonanza en sus vidas, grande prosperidad, grande salud. Yo declaro grande paz en sus vidas, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Gracias por hacer el tiempo para mirar este video. Espero que sea de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Y gracias una vez más por hacer el tiempo para mirar este video. Dios les bendiga, hermanos.